Muy buenos días, soy Cristian Bustos, socio cofundador y CEO de BOK. Bienvenidos al webinar ¿Cómo los factores ESG están impactando en las empresas y sus directorios? Este webinar lo hemos organizado en conjunto con BH Compliance y BOK para abordar los desafíos que están enfrentando las compañías y su alta dirección en la implementación de los criterios medioambientales, sociales y de gobierno corporativo, así como ESG, como es su sigla en inglés. Mientras se van conectando los asistentes, quiero darles muy buenos días nuevamente. Este es el momento para que puedan acompañar este evento con una taza de café o con su vestible favorito. Y aprovechar de contarles que BH Compliance mide la eficacia de los componentes de la gobernanza corporativa, permitiendo a las empresas evaluar y verificar la efectividad de sus buenas prácticas a través de herramientas tecnológicas y un equipo experto que aseguran que los programas de compliance implementados por las empresas y las acciones sostenibles de los gobiernos corporativos son reales y cumplen con las exigencias regulatorias. Su principal objetivo es ser proactiva y ayudar a las empresas a crear una cultura de integridad que las proteja contra las malas prácticas empresariales, fortaleciendo los factores y aspectos ligados a los criterios ESG. Por su parte, BOK es una scale-up líder y particularmente especializada en la gestión digital segura de herramientas de software as a service que permiten medir y gestionar las variables sostenibles que cada empresa o industria determine, desde el compliance hasta la gestión que cada empresa necesita, pasando por huella de carbono, gestión de residuos, reportes ESG, permitiéndoles disminuir su footprint ambiental, entre otros múltiples beneficios. Bueno, para ir comenzando, quiero también saludar y darles una cordial bienvenida a los directores, a las áreas legales, a los compliance officers, a la comunidad de empresarios, gerentes y profesionales de las áreas de medio ambiente que hoy día nos acompañan. Y por supuesto, porque todos ellos quieren fortalecer en sus empresas para poder llevarlas un paso más adelante con la incorporación de criterios medioambientales, sociales y de gobernanza, que son justamente los aspectos que hoy distinguen a las empresas robustas en las que hoy se puede invertir. Para conocer los alcances de los criterios ESG y cómo estos impactan en las empresas y sus directorios, hoy día nos acompañan en esta jornada la ex ministra de Medio Ambiente y directora de empresas, así como advisor de BOK, Carolina Schmidt, quien es directora y consejera en materia de sustentabilidad, medio ambiente, ESG y género en Chile y Latinoamérica. Ella es miembro del consejo del World Wide Fund for Nature, WWF, y la Women Corporate Directors. Ha sido además distinguida en 11 ocasiones como una de las 100 mujeres líderes. Le damos la cordial bienvenida a Carolina. Muchas gracias por acompañarnos. Te invitamos, Carolina, que puedas encender tu cámara y saludar a la audiencia. Ahí estamos. ¿Cómo estás, Cristian? Perfecto. Hola, Carolina. Buenos días. Bueno, gracias, Carolina, por estar acompañándonos. También quiero presentarles, porque contamos con la presencia de la ingeniera comercial Susana Sierra, socia y CEO de BH Compliance. Ella es empresaria y emprendedora chilena, ha sido reconocida en la industria del compliance por la lucha contra la corrupción en el sector privado, así como por el fortalecimiento de los gobiernos corporativos y el rol de la empresa en la sociedad. Es directora de la Cámara Chileno-Norteamericana AmCham, Chile, directora del Financial and International Business Association y miembro del Forbes Business Council. Además, gracias, Cristian. Hola a todos. Gracias, Susana. La WWF la reconoció, y sin modestia, por favor, Susana, como una de las líderes globales jóvenes el año 2020. Y el 2015 y el 2022 fue elegida como una de las 100 mujeres líderes por el Mercurio y las mujeres empresariales. Así que un lujo tenerte aquí, Susana. Bienvenida. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Hola a todos. Como ven, el panel es de lujo y continúo presentándoles a don Claudio Muñoz. Él es ingeniero civil industrial, director de empresas como Corona, H, Duoc y Fundación La Protectora de la Infancia.
Es presidente también del Centro de Colaboración Empresarial de la Universidad del Desarrollo. Fue presidente de ICARE, de Telefónica y de Aguas Andinas y ha desarrollado su carrera en multinacionales en Chile y en España. Tiene experiencia en gestión de organizaciones complejas y gobiernos corporativos y es autor además del libro ¿Y si nos ponemos de acuerdo? Qué tema tan relevante hoy día, Claudio. Así que bienvenido, gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Cristian. Un saludo a todos y muchas gracias por la invitación. Perfecto. Ya entrando en materia y dándole la bienvenida nuevamente a nuestra audiencia y a nuestros relatores, quiero invitarlos a que se preparen para ir anotando y formulando sus preguntas y cualquier inquietud que tengan y que les pueda surgir, dejándola en el chat que está habilitado en este encuentro, de modo que las podamos responder al final de las 3 presentaciones en el panel. Bueno, quiero partir este webinar dejando con ustedes a don Claudio Muñoz, quien nos va a realizar su presentación. Bienvenido, Claudio, el escenario es suyo. Muchas gracias, Cristian. Voy a proyectar un par de láminas para desarrollar algunas ideas quizás de introducción a lo que nos convoca hoy día. Y mira, mi impresión es que la empresa, como concepto genérico, está enfrentando un momento de inflexión en la sociedad que nos toca vivir, ¿ya? Y me refiero a que cada vez es más común, ¿ya?, que escuchemos que las conversaciones, lo que debatimos, lo que conversamos en la empresa, en particular los directorios, es más amplio. Es común hoy día escuchar que hablamos del propósito de la empresa, ¿ya?, qué es lo que nos mueve, por qué hacemos empresa día a día. Esto de ir más allá de los accionistas, ¿eh?, esta palabra de stakeholders que creo que cada vez está más presente en nuestras estrategias de negocio. Aspectos como la colaboración público-privada, que también empiezan a ser no solo un convencimiento del lado empresarial, sino que la búsqueda de una palanca de desarrollo de la sociedad. Y creo que podríamos hablar de muchos más elementos de qué es lo que está pasando con la empresa en la sociedad moderna. Un aspecto que a mí me parece particularmente relevante en este momento de inflexión es qué es lo que está pasando con la confianza en el mundo empresarial, ¿ya? De hecho, si uno hace la pregunta de, bueno, ¿en quiénes confiamos las personas para poder enfrentar desafíos, problemas, situaciones que cada uno de nosotros tiene en nuestra vida cotidiana? Bueno, la experiencia está mostrando de que las empresas están ganando posiciones en ese espacio, ¿ya? Es decir, hay más confianza de que el mundo de la empresa puede resolver los desafíos que para cada uno de nosotros son importantes. Basta ver, aquí he tomado la última encuesta, el último resultado del barómetro Edelman, que a mí me parece sorprendente, digamos, lo que ya viene mostrando hace algunos años, donde frente a la pregunta de en quiénes confiamos las personas para resolver justamente los desafíos de sociedad, los desafíos de cada persona, consistentemente en los últimos años las empresas son las que lideran la respuesta a esta pregunta, con mayor puntuación que las organizaciones de la sociedad civil, con mayor puntuación que los gobiernos, incluso con mayor puntuación que los medios de comunicación. Este número a mí me parece que muestra no solo una transformación, un cambio en el concepto de empresa, creo que también muestra una responsabilidad. Creo que muestra que las empresas tenemos y debemos ir más allá. Tenemos que enfrentar este concepto que a mí me gusta de que al final del día somos un actor de transformación social que permite resolver problemas de las personas y de la sociedad. He querido partir con esta idea porque a mí me parece que en este contexto es donde este ESG tiene algún sentido. Es donde empezamos a entender por qué quizás las empresas estamos dedicándole crecientemente más actividad y tiempo a hablar y a desarrollar estos temas. Y mira, no pretendo ser exhaustivo porque evidentemente este es un concepto más amplio, pero solo si uno empieza a ver elementos que hoy día estamos conversando y discutiendo en torno a ESG. Cuando hablamos de emisiones de gases de efectos invernadero, cuando hablamos de gestión de energía, cuando enfrentamos las sequías y las gestiones hídricas, cuando hablamos de la biodiversidad, o cuando en ámbitos más de
sociales vemos, bueno, qué pasa con el talento, con la diversidad, con la inclusión, cómo nos preocupamos más de la seguridad laboral, el cuidado de los datos de nuestros clientes, de nuestras organizaciones, cómo actuamos frente a nuestros consumidores, a qué nos comprometemos, cómo enfrentamos los desafíos que presenta el estar dando productos o servicios a los consumidores. ¿Cómo nos comprometemos con la educación? ¿Cómo ayudamos a formar y desarrollar talento? ¿Cómo participamos con comunidades y derechos humanos? Y claramente en materias de gobernanza, creo que hay todo un mundo que se está abriendo para sofisticar los modelos de gobierno más transparentes, cómo reportamos, cómo gestionamos los entornos regulatorios, los códigos de conducta, cómo comunicamos ética, valores. En fin, creo que uno podría seguir haciendo una lista enorme de aspectos que están detrás de este concepto que abreviamos en ESG. Quizás, y para terminar esta introducción, quizás a algunas personas les podría parecer que esta lista, o lo que representa gestionar ESG, podría ser un agobio para las empresas, podría ser un problema, podría ser una demanda enorme de recursos y de capacidades. Mi impresión no es esa, mi impresión es que aquí estamos frente a una oportunidad probablemente de mostrar la dimensión completa que tenemos las empresas, la posibilidad que tenemos de ser compatibles en la sociedad entre el desarrollo económico y la sostenibilidad. Esta quizás falsa cualidad que a veces se plantea como que compite o como que no es posible conciliar desarrollo con sostenibilidad, con medio ambiente, con sociedad. Y es quizás por esto, y con esto quiero terminar esta introducción, Cristian, es que a mí me parece que este escenario abre un nuevo espacio para el directorio. Creo que esta es la razón de por qué el ser director o directora de empresa nos pone nuevos desafíos y nos pone nuevas oportunidades. Y seguro que durante la conversación vamos a poder profundizar esto, pero quizás destacar tres aspectos que a mí me parece que hoy día están tomando mucha más fuerza. Primero, un desafío de que el directorio entienda y tenga competencias y conocimiento en estos temas. Claramente son temas nuevos, claramente son temas que todos debemos aprender y desarrollar, y creo que eso abre un espacio enorme para fortalecer capacidades en el directorio. Desde luego, un rol de cómo somos más efectivos y eficientes en el desarrollo de todos estos elementos. A mí me parece que el solo elemento de cómo hacemos buenas preguntas, cómo nos sentimos generando un espacio de relevancia en las empresas en torno a estas materias, es evidentemente una oportunidad fantástica. Y por supuesto, asegurar que lo que hacen nuestras empresas se transforme en planes efectivos y que tengamos resultados. Y quizás el punto que me parece más fascinante de lo que estamos viviendo quienes somos directores de empresas es justamente resolver esta integración de los conceptos ESG a la estrategia, ¿ya? Esto no es un tema cosmético, no es un tema comunicacional, es un profundo vínculo con la estrategia de nuestras empresas y de nuestros negocios. Y creo que ahí el directorio tiene un rol fundamental. Liderar esta transformación, liderar que los temas de ESG estén en el centro de la estrategia, que sean un elemento central de cómo nuestro negocio, cómo nuestra empresa va a ser sostenible y va a seguir existiendo en el tiempo. Si te parece, lo dejamos ahí, Cristian, y en el espacio de preguntas, encantado de profundizar estos temas. Brillante apertura, Claudio, me encantó. Seguro que nuestros auditores están ya empezando a echar a andar la maquinaria de preguntas. Ya tengo varias aquí en el chat, así que creo que vamos a tener un panel increíble. Así que gracias nuevamente, Claudio, y para continuar, le corresponde ahora el podio a la señora Susana Sierra, a quien le damos la más cordial bienvenida. Vamos, Susana. Poder compartir con ustedes acá sobre la G de los ESGs. Claudio dejó muy bien sembrado el camino para esto cuando hablaba que los ESGs o estas estrategias tienen que estar en el centro de la empresa, tienen que formar parte de la estrategia de la empresa, y por lo mismo quiero partir hablando un poco sobre esta G, pero antes de eso, ¿qué es lo que pasa hoy día? Y Claudio lo introducía muy bien. Hoy día los directores de empresas, los ejecutivos de empresas están enfrentando
muchísimos desafíos. O sea, estamos viviendo la crisis económica más grande seguramente de todos los tiempos, con una guerra al otro lado del mundo. Hay que manejar los nuevos riesgos, nuevas regulaciones, y no solamente los riesgos tangibles, sino que también la percepción de esto frente a las comunidades donde nos desenvolvemos, todos los temas de nuevas tecnologías, innovación que avanzan a pasos agigantados. O sea, hace un año atrás no hubiéramos estado hablando de inteligencia artificial como la hablamos hoy día, y cómo esto también se está introduciendo en las empresas, y también con todas las oportunidades que trae, pero al mismo tiempo los riesgos y de privacidad de datos y qué va a pasar, y las máquinas nos van a reemplazar, etcétera. Después de retener el talento, también está siendo cada vez un desafío más grande para las empresas. Y a todo esto que está pasando y que hace que las organizaciones sean cada vez más complejas y más difíciles de manejar, le sumamos la sustentabilidad bajado en estos temas de ESG que Claudio ya explicó muy bien cada una de las letras, así que no voy a profundizar en esto, pero en el fondo se viene también como una exigencia para las empresas, y muchas veces puede parecer agobiante, como mostraba muy bien ahí Claudio la foto, como de, bueno, ¿qué hago? ¿Por dónde parto? ¿Qué es más importante? ¿Voy por acá o voy por allá? Y con estos temas ESG es con mucha presión por la regulación, en el fondo no solamente un tema de nice to have, sino que hoy día, sobre todo bien impulsado por Europa, pero en Chile lo estamos viviendo, de reportabilidad. Los inversionistas también están buscando invertir en empresas que sean fuertes en ESG, los mismos consumidores también. Por lo tanto, es un tema que no podemos dejar de lado. Pero ¿qué es lo que pasa cuando terminamos hablando de ESG y terminamos hablando de sustentabilidad? Generalmente nos abrumamos. ¿Por qué? Porque vemos como que fuera solamente el tema ambiental, y esta es mi pregunta a Google por sustentabilidad. Ahí está. Hagan el ejercicio, si es que ponen la palabra y ponen imágenes, se van a encontrar con una pantalla completamente verde. Y que está muy bien, porque efectivamente la E es uno de los factores importantes de los ESGs, pero lo terminamos llevando muchas veces solamente a eso, y nos terminamos después encontrando con estos casos, con empresas que después terminan estrellándose, por así decirlo, literalmente, si queremos el caso de Boeing, pero en el fondo donde terminan con un porrazo fuerte. ¿Por qué? Porque predicaron muchas cosas, predicaron un muy buen propósito, predicaron hacer las cosas muy bien, y finalmente fallaron en el cómo la estaban haciendo. Y estos son datos reales en el fondo, pero hoy día, si es que vamos a las empresas a preguntarle por ESG y preguntarles por dónde están trabajando, muchos están muy concentrados en la gestión medioambiental, en la social, pero la parte de gobernanza, en el fondo, esta G de los ESGs, se termina quedando fuera. Y se termina quedando fuera porque muchas veces cuesta verla. Y como bien decía Claudio previamente, si es que efectivamente queremos que los ESGs estén en el centro de nuestra estrategia, para poder llevar la estrategia a cabo necesitamos la G, que es la gobernanza. Y esta gobernanza, en el fondo, que es esta G de los ESGs, es esencial para efectivamente lograr sostener la E y la S. Estrategias medioambientales, estrategias sociales en empresas que no estén bien fundamentadas o que no estén bien apoyadas con la estrategia, con esta G, termina en estos casos, en casos de greenwashing, como vimos en el caso de Volkswagen o H&M, que hacía publicidad con su ropa ecológica, pero que finalmente no era ecológica, o Volkswagen que por mucho que hablaba de todo su amiguismo con el medio ambiente, para entrar a Estados Unidos falsea sus emisores, o el mismo Petrobras, que también tenía estrategias maravillosas, y terminamos viendo uno de los escándalos de corrupción más grandes que hemos tenido en Latinoamérica. Goldman Sachs lo mismo, con corrupción en Asia. O sea, ¿qué es lo que pasa acá? Estamos predicando todo muy bien, pero al mismo tiempo nos estamos estrellando en temas que tienen que ver con la G, con la estrategia. Y finalmente la G es este marco que nos permite dirigir adecuadamente a las personas, las políticas, los procedimientos de una empresa para poder alcanzar los objetivos, incluidos esta G. Es la correlación entre los valores de la organización, el propósito, la misión. Pero ¿qué es lo que termina pasando? No la medimos, o sea, nos cuesta verla, a diferencia de la E y de la S, y después Carolina nos va a hablar sobre cómo medir esta E, como la parte ambiental. Pero ¿qué es lo que pasa con la G? No hay ningún departamento o área dentro de una empresa que no contribuya a su granito de arena a la G.
Y por lo mismo cuesta mucho medirlo, porque no tiene un dueño, por así decirlo. Después, existen diversas políticas, procedimientos, reportes, y por lo tanto cuesta mucho poder aunar todos estos datos. Al mismo tiempo, existen también multiplicidad de estándares, de métricas, distintos reportes que todos te preguntan cosas distintas, entonces también es muy difícil de reportar. Y por otro lado, tenemos en el fondo como este fantasma de que si llegamos a entregar información falsa al mercado, también el porrazo podría ser grande porque efectivamente termina siendo un delito, por lo tanto también es muy sensible de qué reportamos y qué no. Y acá los quiero dejar con esto porque muchas veces terminamos viendo la G como que se refiere solamente a la efectividad del directorio, pero la efectividad del directorio es uno de los componentes de esta G. La G también la compone las compensaciones y remuneraciones, cómo están las políticas de incentivo y cómo se alinean a que efectivamente se cumplan con las metas ESG. Hay un capítulo muy grande de ética y transparencia. El compliance es parte de la G. Yo sé que ahora contamos con muchos asistentes que están a cargo de las áreas de compliance de sus empresas. Aduéñense de la G. En el fondo, la G es de ustedes, porque ustedes contribuyen seguramente más del 40% a esta G. Todo el tema de riesgo y manejo de crisis, y muy importante porque ahí había una pregunta de cómo las pymes se involucraban en esto. La relación con los stakeholders es fundamental y también es parte de la G, cómo se manejan las cadenas de suministro, cuál es el compromiso con los stakeholders. Por lo tanto, para las empresas grandes, las pymes también son un factor muy importante de su G. Y para las pymes que dicen, bueno, ¿cómo invierto en esto? ¿Cómo parto? La G también es el mejor camino para poder partir, porque no se trata de tener huella de carbono cero de aquí a 5 años, sino que se trata de empezar a pensar en la estrategia, en cómo lo voy a hacer y cómo voy a lograr estas metas. En Chile hoy día la CMF nos está exigiendo también reportar a las sociedades anónimas para que puedan reportar sus criterios ESG, y tiene mucho de la G, escondido por ahí porque está todo más o menos mezclado, pero es fundamental que lo tengamos. Y para terminar, los quiero dejar con esto porque es algo que ya he venido impulsando hace un tiempo, pero que efectivamente las letras, y como siempre en el fondo como seres humanos nos basamos en lo primero que leemos, pero yo estoy convencida que las letras deberían ser al revés. La G debería ir primero, porque sin una buena G no vamos a tener una buena S y no vamos a tener una buena E. Y si es que una empresa solo se basa en checklists en el fondo para poder cumplir con compromisos binarios en el corto o en el largo plazo, pero que no estén basados en su gobernanza, como bien decía Claudio, que no esté en el corazón de la empresa, que no esté en la estrategia, finalmente se van a terminar pegando un porrazo grande. Y para mí, ¿qué es la G? Es el cómo. Cómo estamos haciendo negocios, cómo estamos haciendo empresa. Y por lo tanto no se trata de tener todo perfecto el día de mañana, sino que al menos tener una ruta y tener un camino a seguir. Así que muchas gracias a todos, y ahora dejo de compartir para poder pasar a Carolina y después que vayamos al panel de preguntas. Maravilloso, Susana. Muchísimas gracias por tu presentación. Siguen cayendo preguntas y va a estar muy interesante este panel. Así que, siguiendo, gracias, Susana. Damos la bienvenida al panel a Carolina Schmidt, quien ya tiene su pantalla iniciada, y le vamos a dar su presentación. Estupendo. Muchas gracias, Cristian, Susana, Claudio, un placer estar con ustedes compartiendo. Y como bien decía Susana, yo les voy a hablar un poco más de la E, de estos ESG, pero entendiendo, como muy bien se decía anteriormente, que están íntimamente ligadas, no se pueden entender de forma separada. Y si vemos la primera lámina, entendemos por qué. Pasemos, Cristian, es básicamente porque hoy día el mundo estamos viviendo un mundo de cambio permanente. El contexto global hace que la crisis sea la nueva normalidad. Y cosas que nos pasan y pasan en Ucrania, nos pegan en Chile, las cosas que están afectando al mundo entero nos pegan en las pequeñas localidades. Las nuevas tecnologías hacen que este cambio, ¿verdad?, acelerado nos llegue de manera muy importante. Y enfrentamos enormes desafíos globales. El cambio climático es una realidad. El mundo ya ha incrementado su temperatura promedio por más de 1,1 grados Celsius. La escasez de recursos naturales es una realidad. Nosotros la vivimos diariamente con la escasez que estamos teniendo, ¿verdad?, con el agua, pero también la contaminación, la generación de residuos, el impacto de la transformación digital, etc. Todo esto está generando una transformación profunda en
la forma que vivimos, cómo consumimos, cómo producimos, y ya el cambio no es una opción, no es algo que, oye, si, a ver si a mí me interesa preocuparme de esto o no, es una realidad. La siguiente, vemos entonces que tenemos en esta nueva realidad, cada día íbamos a seguir viendo una avalancha de nuevas regulaciones para hacernos cargo de esta realidad y además de las expectativas de la ciudadanía, aquellos que no entienden, aquellas compañías que no entienden que las expectativas también cambiaron en torno de que no basta solamente con cumplir las normas, sino que tenemos que hacer un aporte en este mundo que está en transformación, es clave para la confianza que muy bien señalaba Claudio, se tenga en las instituciones, la credibilidad y el prestigio que estas organizaciones tengan, que tiene una incidencia directa en la capacidad de generar valor en el tiempo que tengan las empresas. Y aquí vamos a ver un cambio muy importante entre la mirada cortoplacista, es decir, cómo maximizo mis utilidades en el corto plazo para mí mismo y cómo hoy día esta transformación del mundo hacia la sostenibilidad exige una mirada de permanencia en el tiempo, cómo yo me mantengo creando valor en el tiempo y agrego valor, este valor compartido, no solamente para mi organización, sino que para todos los stakeholders como única manera de sostenerme en el tiempo cuando enfrentamos la enorme volatilidad y los cambios que estamos viviendo. La siguiente. La sostenibilidad es una realidad hoy que tiene impactos no solamente en la generación de valor, sino que hoy día directamente impactos financieros reales. Y está generando cambios profundos en todas las empresas. Hoy día el sector financiero, ¿verdad?, que es un sector tremendamente importante, lo ve como clave en la capacidad de gestionar riesgos y oportunidades de las compañías. Y por lo tanto, aquellas compañías que están gestionando mejor su transformación a este nuevo mundo son compañías de menor riesgo que van a ser capaces de generar mayores recursos de manera sostenible en el tiempo y por lo tanto tienen acceso también a mejores indicadores financieros en los créditos que obtienen y en las situaciones de requerimiento de capital que necesitan. Sigamos a la siguiente. Esto ha hecho que la transformación del mundo hoy día sea completamente multisectorial. No hay sector, no hay actividad, ¿verdad?, de la economía que no esté siendo impactada por esta transformación hacia la sustentabilidad, la capacidad de generar valor sostenible en el tiempo en este mundo nuevo. Ya no es de un sector que tenga directa relación con el entorno, ¿verdad? Podría haber sido el sector minero, sino que hoy día cualquier sector de la economía tiene que hacer cambios profundos hacia este nuevo mundo. La siguiente. ¿Qué es lo que entendemos por sostenibilidad en el siglo XXI? Este cambio de mirada, ¿verdad?, de corto plazo hacia la creación de valor sostenible en el tiempo. Y tiene que ver con el impacto que nosotros generamos en el entorno y en las comunidades que nosotros impactamos. Tiene que ver directa relación también con tener una operación eficiente y competitiva, y ahí lo que son las nuevas tecnologías, las personas de la organización y la cadena de valor completa que da lugar a la compañía. El financiamiento adecuado y competitivo, una reportabilidad transparente y trazable, que es clave, ¿verdad?, para la credibilidad, así como hacernos cargo no solamente de la avalancha de nuevas normativas que estamos teniendo en esta materia, sino que también a las expectativas y a las preferencias de los distintos actores por aquellas compañías que efectivamente dan cumplimiento más allá de la normativa en estas transformaciones. Sigamos. Muchas veces, y esto lo teníamos de acuerdo, ¿verdad?, con Claudio y Susana, esto genera una sensación de agobio, de decir, oye, yo no solamente tengo que, yo sé lo que sé hacer es reproducir, digamos, en la línea de mi negocio, no sé todas estas cosas, etcétera. Y aquí
tenemos que entender que los problemas del siglo XXI los tenemos que enfrentar con herramientas del siglo XXI. Hoy día, claramente, si nos seguimos enfrentando como el pasado, esto se sale de nuestras capacidades. Pero hoy día, las herramientas, ¿verdad? Todo lo que es la digitalización y las nuevas tecnologías son claves para poder medir las variables que son relevantes para la gestión de riesgos y oportunidades que tiene la organización para crear valor en este nuevo mundo. Por lo tanto, tenemos que utilizar estas tecnologías para poder medir y gestionar esos riesgos y oportunidades. Pasamos a la siguiente. Lo que conocemos por el greenwashing es que básicamente, que es acusado a muchas organizaciones de hacer greenwashing, es esta mirada de la sustentabilidad más como una temática de publicidad que en el centro de transformación de la estrategia y la creación de valor de la organización. Pero para poder justamente realizar una gestión eficiente de esta transformación en la sustentabilidad, requerimos medir, gestionar y comunicar con información que sea efectiva, que sea trazable, que sea homologable, porque vivimos en un mundo global, y que seamos capaces de tener roadmaps, que son planes, que sean sólidos y transparentes, porque si no son simples declaraciones de deseos de ser carbono neutral o de ser residuos ceros, etcétera, etcétera, sino que si esto nos va acompañado de una información que la podamos monitorear de manera trazable en el tiempo, que podamos compararla en la industria con lo que está pasando a nivel global en los distintos sectores, ¿verdad? Y con estos planes sólidos sencillamente se quedan en estas simples declaraciones y pueden hacer caer a la empresa en greenwashing, que efectivamente toca el corazón de la reputación de las organizaciones, que es una base fundamental para generar valor sostenible en el tiempo. Por eso es tan importante contar con esta información efectiva, trazable y generar estos roadmaps sólidos en esta transformación. No, lo que tenemos que partir es midiendo dónde estamos, a dónde queremos llegar y cuál es nuestra estrategia de creación de valor para esta transformación. La siguiente. Hoy día la sostenibilidad tiene una relevancia significativa en las decisiones estratégicas y financieras de las organizaciones. Antiguamente, las temáticas ambientales y sociales muchas veces eran vistas como un costo para las organizaciones. Después fueron incluidas más como un riesgo. Y hoy día son parte fundamental de la estrategia de creación de valor de las organizaciones. Es la única manera de lograr sostener una creación de valor en el tiempo. Y por eso es tan importante, y también lo mencionaba Claudio, que tiene que estar basado en la estrategia del negocio de la organización. No como un asunto de marketing, sino que sencillamente en la manera de que nosotros hacemos y creamos valor en la organización. La siguiente. ¿Cuáles son las temáticas importantes, entonces, en relación a las variables ESG? Lo primero, y en eso yo creo que hemos sido los tres bastante coincidentes, es su incorporación en la estrategia de negocio. Cómo nosotros gestionamos las oportunidades y riesgos para la creación de valor que sea sostenible en el tiempo. Ese es el corazón de la estrategia para ser sostenibles en un mundo globalizado y donde la crisis es la nueva realidad, alejándose de lo que antiguamente se entendía más como una visión comercial o de marketing. Segundo, tener lo que se llaman estos roadmaps, estos planes de transición de manera clara y muy respaldados, sólidamente respaldados. Uno tiene que partir, porque nadie espera que uno sea perfecto y tenga todo perfecto, etcétera, porque el mundo cambió, y por lo tanto lo que nosotros tenemos que saber, cuál es nuestra situación actual y a dónde queremos llegar, nuestras metas, y poder monitorear en el tiempo esta transición a la sustentabilidad, pero con foco, porque si no, no se puede hacer todo, no se puede transformar todo en un mismo momento, sino que con foco en aquellas variables que sean materiales para la industria en la cual la organización está incorporada. Aquí están lo que se llaman y se denomina, ¿verdad?, los estándares o indicadores SASB, que básicamente nos permiten por industria saber cuáles son las variables que generan
mayor impacto y debemos, por lo tanto, focalizarnos en ella. A modo de ejemplo, porque no vamos a ir, hay 77 industrias definidas y comparables internacionalmente en esta materia, pero por ejemplo, para una industria de consumo masivo, que en este caso una que elabore y distribuya bebidas alcohólicas, ¿qué medidas, cuáles son las temáticas ambientales donde genera mayor impacto, con impacto significativo y donde se debe concentrar en la gestión de la energía, en la gestión del agua, en el consumo de alcohol y marketing responsable, en la gestión del ciclo de vida de los envases, en los impactos sociales y ambientales de la cadena de suministro de ingredientes? Es ahí donde tiene que poner su foco y cómo va midiendo y cómo va gestionando un roadmap de transformación hacia las metas que ponga y que declare en esas variables. Siguiente. Los indicadores que establezcamos y que midamos, ¿verdad?, tienen que ser comparables por industria, no solamente para que nos puedan evaluar, medir y basar la confianza comparativamente, sino que para que también establezcamos cuál es la competitividad real y la productividad real que está teniendo la organización en esta transformación, y tener mecanismos sólidos de control, seguimiento y aplicación de las nuevas tecnologías en la auditoría. Y aquí hay un tema muy importante, la labor de control que antes hacían básicamente muy fuertemente los directorios. Hoy día es imposible de ejercer sin la incorporación de estas tecnologías que nos permiten justamente no solamente evaluar, medir y monitorear los riesgos y las oportunidades, sino que generar nuevas oportunidades a partir de estas transformaciones. Sigamos a la siguiente. Si nosotros vemos en 6 puntos donde la gestión de los directorios está enfocando en estas materias, primero, algo que antes era visto como más declarativo y no como el pilar fundamental de toda la organización en la empresa, que tiene que ver con la definición de la misión, la visión y el propósito de la organización. ¿Para qué existe la organización? Porque en tiempos de cambio y de crisis en este mundo globalizado, este es el bastión a la que la organización se tiene que agarrar. ¿Para qué estoy aquí? Y que eso esté vaciado, digamos, incorporado en la cultura de la organización. No nos basta, tiene que partir evidentemente a nivel de las cabezas de la organización, pero que tiene que hacerse un esfuerzo consolidado para que esto esté en la cultura organizacional, de manera que sea la guía en los momentos de crisis hacia dónde la organización se dirige. Segundo, que esté incorporado en la estrategia. ¿Cómo se incorporan estas materias ambientales y sociales en la estrategia de generación de valor y, ¿verdad?, y manejo de riesgo, con una G sólida, que es la que me genera, como bien decía la Susana, el control y el mapeo y la dirección de esta transformación, con modelos de negocios que nos permitan tener esta resiliencia ante los riesgos y las oportunidades que se están generando en el ámbito social y ambiental, con una gestión que no solamente ya incluye a la organización en sí, sino que entender que nosotros somos responsables de toda la cadena de valor que llega y que maneja la organización, desde los proveedores hasta el uso final del producto o servicio que nosotros entreguemos, con una definición de este plan de transformación muy sólidamente establecido, con monitoreo de los indicadores que yo voy prometiendo en el tiempo. Y esto, tener claridad del cumplimiento legal y normativo, que es la base, que va cambiando y que afecta tanto la relación con los clientes, los trabajadores, el medio ambiente y la libre competencia, pero también con los indicadores de sostenibilidad por tipo de industria. Y aquí la referencia a SASB, que se integra con el IFRS y que en el informe que hoy día la nueva normativa de la 461 de la Comisión de Mercado Financiero, lo que nos ayudan es a tener esta visión integrada. Ya no está lo financiero por una parte y lo que es la sustentabilidad como un informe de marketing, sino que integrado, porque tiene una implicancia directa en la capacidad de la organización de generar valor.
Y por último, con políticas de control de gestión, no solamente de los riesgos ambientales y sociales, sino que de toda la organización en esta transformación, con un fuerte enfoque en los mecanismos de prevención. Hoy día tenemos la nueva ley de delitos económicos, y que claramente el foco de la organización tiene que estar puesto no en solucionar el problema cuando ya sucedió, sino cómo prevengo las distintas situaciones, cuáles son los mecanismos que tengo incorporados en mi gobernanza para la prevención, así como mecanismos de denuncia. Más del 40% de las problemáticas que se producen, ¿no?, casos de fraude, etcétera, a interior de organizaciones, se saben por las denuncias, y por lo tanto tener mecanismos sólidos de denuncia, así como auditorías continuas utilizando inteligencia artificial, es algo que las organizaciones están incorporando con fuerza mediante los bots que te permiten no solamente evaluar ciertas temáticas, sino que hacer un monitoreo universal que genera una eliminación muy importante de este tipo de situaciones, la ciberseguridad, etcétera, utilizando estas tecnologías de información para la trazabilidad, para que nos permitan el diálogo online con los grupos de interés, y que nos permitan esta conexión con los distintos stakeholders para la creación de valor y el manejo de riesgo de la organización. El siguiente. Bueno, finalmente, la transformación global y multisectorial que estamos viviendo hacia la sustentabilidad tiene implicancias muy relevantes en la gestión de los directorios hoy. Y la permanencia, el crecimiento de una empresa, de una organización en este nuevo mundo, ¿verdad? Este mundo de la crisis continua, va a depender de justamente cómo hagamos esta transición a la sustentabilidad. Y podemos ver estos ESG como marketing, como carga, o como una tremenda oportunidad para la gestión de riesgo y para la gestión de las oportunidades que nos permitan generar valor sosteniblemente en el tiempo, sacando la mirada solamente del corto plazo y poniendo la verdad en la permanencia de las organizaciones y la creación de valor compartido en el tiempo. Para esto el aporte de todos es fundamental, y creo que es muy relevante no solamente capacitarse en estas medidas, sino que tener mecanismos que nos permitan gestionarlas de manera sólida. Bueno, vamos a seguir con las preguntas junto a Susana y Claudio en la segunda parte del panel. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Carolina, por tu presentación. Aprovecho de invitar a Claudio y a Susana que se sumen a este panel para iniciar y compartirles algunas de las preguntas que nos ha dejado nuestra audiencia. Vamos a ir rapidito, y la primera pregunta es para Carolina. Dice, Carolina, ¿cuál es la principal gestión que debiesen considerar las empresas y sus directorios para ser sostenibles? Bueno, o sea, una compañía tiene que partir por determinar cuál es su propósito y dónde va a generar valor compartido en el tiempo de manera que sea sostenible. Y aquí yo insisto, porque esto toma tiempo. Las compañías en un principio como que ven muy acotadamente cuál es su área de negocio, cuál es su área de generación de valor. Hoy día en este mundo de transformación, con las necesidades, las realidades que estamos enfrentando, no solamente por el cambio climático, por el impacto de las tecnologías, por la transformación que se está teniendo en las sociedades, tú necesitas entender eso, incorporarlo en tu estrategia de creación de valor. Cuando tú tienes claramente la definición de tu misión y una estrategia de creación de valor que incorpore esta mirada de largo plazo, que se haga cargo de las distintas modificaciones y cambios permanentes que estamos viviendo en el mundo globalizado de hoy, tú tienes la base para empezar a gestionar tus distintas actividades, tus modelos de negocios, etcétera. Pero sin esa visión clara, sin esa piedra angular, es muy difícil. Todavía muchas compañías tienen puesto esto como una cosa aparte, así como que el gerente de sostenibilidad, que pasa el gerente de sostenibilidad al directorio y que hace básicamente un análisis más de riesgo, y otras veces mucho desde el lado comercial te hacen un análisis más comunicacional,
Si esto no lo incorpora el directorio desde la mirada, desde la visión, la misión y sobre todo en la estrategia de creación de valor de la organización, sencillamente esta transformación no se va a poder realizar y la compañía queda tremendamente expuesta a los cambios, a las crisis que estamos afrontando de manera permanente hoy día en el mundo. Muchas gracias, Carolina. Susana, Claudio, ¿quisieran complementar algo? Seguimos con la siguiente. Vamos a la siguiente, yo creo que hay un... Sí, Susana, entonces, perfecto. Fue brillante la intervención de Carolina. Entonces, Ya, Susana, ¿por qué crees que a algunas empresas les resulta más difícil demostrar su gestión en los gobiernos corporativos? Bueno, ahí lo expliqué en la presentación, pero efectivamente es muy difícil de ver. Entonces, como no es binario en el fondo, no es algo tangible, cuesta mucho poder demostrar el cómo estamos haciendo las cosas. Y para eso, como bien decía Carolina también en su presentación, se necesitan herramientas de medición, se necesita poder entender si es que todo lo que tenemos escrito, si todas las políticas y todos los procesos efectivamente se están cumpliendo o no, y cómo eso también lo podemos linkear incluso a las compensaciones de los ejecutivos, cosa que no se queda en el papel. Por ahí había una de las preguntas que decía, bueno, ¿cómo cambiamos la visión de los directorios respecto a estos temas? Yo creo que lo que está faltando es la medición, porque pasa muchas veces que las empresas se quedan en buenas palabras, en el fondo, en lindos códigos de ética, en lindas declaraciones, en pegados en las paredes, los valores, el propósito, etcétera. Pero si eso después no se lleva a la práctica y no se mide, y a mí me gustaría acá pasarle después también la pelota a Claudio, desde su rol también en los directorios, pero lamentablemente muchas veces terminamos cayendo que cuando las cosas están bien son felicitaciones, son espaldarazos, nos basamos mucho en la última línea en el fondo del Excel, se cumplieron las metas de venta, se cumplió la reducción de costos, cumplimos con el presupuesto del próximo año, se hacen pocas preguntas generalmente, ¿cómo lo hiciste para que logremos estar tan bien? Cuando las cosas están mal sí se hacen muchas preguntas, pero ¿cómo? ¿Pero por qué no llegamos? Y ahí se trae todo súper desglosado de cada uno de los puntos, entonces yo creo que nos falta un poco eso, o sea que ese es el empuje, es poder visibilizar el cómo, que se mida el cómo y que se incluya dentro de las compensaciones, tanto si las cosas están bien como si están mal, no solamente cuando las cosas estén mal. Porque es verdad, si hasta a nosotros nos pasa con nuestros hijos, si es que llegó con la buena nota, lo felicitamos y no le preguntamos cuánto estudió, si llegó con la mala, lo retamos y le decimos que por qué no estudió tanto. Entonces, yo creo que ese es el gran desafío y ese es el gran desafío con la gobernanza, poder medirla y poder tener métricas para medirla y que podamos ver que todos los procesos que las empresas tienen escritos muy lindos en el papel, efectivamente se cumplan. Y ahí, Claudia, no sé si quieres comentar. Claudio, la pelota quedó a tu lado, ¿no? Mira, a ver, primero quiero felicitar a Susana y a Carolina por las estupendas presentaciones, súper completas, muy claras. Y mira, yendo directamente al tema del directorio, aparecen ahí en el chat varias preguntas que preguntan cómo se hace esto, qué pasa con los directorios, cómo están los directorios en materia de ESG. Mira, mi opinión es que tenemos que ir más rápido. Tenemos que transformarnos de una manera más efectiva en el rol de este directorio. Y mira, quizá una cosa que ayuda a entender por qué yo pienso esto es, cuando uno estudia gobierno corporativo, una de las primeras cosas que aprende cuando vemos el rol del directorio es que el directorio no es responsable de gestionar la empresa. De hecho, esa es una responsabilidad del equipo de administración. El rol del directorio es cuidar el negocio, cuidar, y ahí aparece justamente este concepto de la sostenibilidad, porque el directorio tiene responsabilidad frente a los accionistas, digamos, de la sostenibilidad y de la existencia futura del negocio. Y me parece que esta distinción es lo que abre un espacio nuevo a cómo somos directorio, cómo actuamos. Y comparto totalmente lo que decía Susana. Esto es mucho más que reunirse en sala y revisar lo que está haciendo la administración. Ese, a mi juicio, es el modelo como tradicional. Yo creo que el directorio tiene un rol mucho más amplio y aquí justamente el diseñar ese modelo de gobierno corporativo, donde el directorio es uno de los aspectos del modelo de gobierno corporativo, me parece fundamental como tema de la mesa. Y aquí, mira, temas prácticos, digamos, ¿cómo se incorpora esto en la agenda del directorio? Mi experiencia es que
y obviamente generalizar siempre es malo, pero mi experiencia es que en general las agendas tienden a estar cargadas de aspectos que nos sentimos más cómodos, ¿eh? No sé, lo financiero, lo jurídico pareciera estar más marcado en las agendas. Bueno, ¿cómo incorporamos esta dimensión que hemos hablado en esta reunión? ¿Cómo de verdad ponemos el tono del directorio con que estos temas son relevantes? A mí me ha tocado conversar con gerentes de sostenibilidad y es dramático que después de una presentación al directorio se quedan con la impresión de que esto no les importa, ¿no? O que este es un tema, digamos, cosmético. Creo que ahí hay un rol del directorio en justamente poner ese tono, ¿eh? ¿Cómo establecemos una verdadera necesidad de cambiar? Como se ha dicho, ¿cómo lo incorporamos en la estrategia? ¿Ah? Y termino diciendo, mira, el solo diseño del mecanismo de comités del directorio. A veces da la impresión de que los comités de auditoría y de riesgo los tenemos mejor estructurados, están como los mecanismos más definidos. Bueno, ¿cómo llevamos eso a los comités de sostenibilidad o los comités de comunidades? ¿Y cómo le damos una estructura de funcionamiento efectiva, basada en datos, basada en tecnología, basada en estudios, basada en decisiones? Creo que cuando uno hace esto, el resultado de esto es una empresa que entiende que esto es parte de la estrategia y que tiene prácticas a nivel de su gobierno corporativo y, por supuesto, a nivel de los equipos de administración que hacen realidad todo lo que estamos hablando. Excelente. Quiero aprovechar la oportunidad de hacer un doble clic en una frase que mencionó Claudio en relación a la sensación con la que se quedaban los gerentes de sostenibilidad en sus presentaciones con el directorio, dejándole la siguiente pregunta. Hay estudios, por ejemplo, en la Universidad de los Andes, que muestran que la mitad de los directorios en realidad no cuentan con conocimiento en materias ESG. Puede tener que ver con la problemática que tú estás planteando. ¿Y qué crees que podemos hacer para avanzar en esta materia? Mira, si me permite, Cristian, afortunadamente las personas podemos aprender. A nadie se le exige per se que conozcamos todos estos elementos que hemos hablado de ESG. Y afortunadamente podemos desarrollar nuestras capacidades, nuestras competencias. Yo creo que aquí hay un aspecto cultural que cambiar. A mí me llama la atención, por ejemplo, cuando aprobamos los presupuestos de los directorios o de los distintos comités, cuesta haber una partida para capacitación y formación. Como que partimos de la base que quienes somos directores de empresa tenemos todo el conocimiento y todas las habilidades. Creo que eso es un error. Y creo que aquí aparece justamente este desarrollo de las habilidades que compone un directorio. Yo creo que aquí hay un rol fundamental de quien preside un directorio. ¿Cómo nos aseguramos de que las habilidades, que la mezcla de competencia en un directorio nos permita abrir estas conversaciones? ¿Cómo le damos realismo e interés a estos temas? Probablemente para entusiasmar a ese gerente de sostenibilidad, lo primero que tenemos que hacer es que estemos todos seguros de que este tema es relevante para el directorio, que sabemos de lo que estamos hablando, que podemos hacer preguntas concretas para desarrollar esta estrategia, para desafiar a los equipos de administración y que por lo tanto cuando nos vean de fuera, lo que se diga es, oye, mira, esta empresa, su directorio, sus equipos de administración, la verdad es que han logrado incorporar de verdad los temas de ESG en cómo quieren transformar y hacer sostenible el negocio, y por lo tanto esto es real y me lo creo. Maravilloso. Siguiendo con esa misma línea, de los directorios en particular, Susana, ¿tú cómo, pensemos en un directorio que ya se capacitó, está aprendiendo, se quiere tomar en serio la letra G, ¿ya? Que tú nos mencionaste que teníamos que priorizar y darle mayor relevancia? Ahora, ¿qué hacer? ¿Cuál es la primera medida que debiera tomar ese directorio para tomarse en serio la G? Estás muteada. Ahí se escucha. ¿Sí? Ahí sí. Primero empezar por entender lo que es la G. Y entender, y por eso que yo mostraba este cuadrito con estas 5 como grandes áreas, como efectividad del directorio, las compensaciones y remuneraciones, la ética y transparencia, el riesgo y manejo de crisis y la relación con los stakeholders. Y después, yo creo, y son cosas que generalmente las empresas ya tienen, seguramente no todo, pero empezar a tratar de visibilizarla. Y así como Claudio decía, empezar también a comprometerse y a medirla. Y como esté formado este mismo gobierno corporativo, que también sean las distintas metas de los distintos comités, como que a mí no me gusta cuando generalmente los temas ESG se ponen como en una isla en la empresa, como que
listo, entonces esta área se encarga porque están en todas, o sea, es transversal a todas las áreas de la empresa. Y lo que yo decía, cada área está aportando su granito de arena, desde recursos humanos cuando está contratando a una persona, desde el área comercial cuando está cerrando un negocio, finanzas cuando está haciendo las inversiones, o sea, cada una de las áreas está aportando su granito de arena. Y por lo tanto yo creo que el primer paso para un directorio es tener claridad, que yo creo y que fue divertido que los tres, yo les juro que iba a poner la foto y no la puse en mi presentación, pero todo era la foto de la persona así agobiada, pero yo creo que para desagobiarse, esto radica en entenderlo y en entender también la simpleza que hay detrás. Yo soy completamente contraria a las cosas complejas, las matrices de riesgo, los Excel con miles de cosas, sino que irlo bajando, ir diciendo cada uno de estos puntos, este es el responsable y cómo lo vamos a ir midiendo durante el año. Y también entender en qué nos queremos embarcar y en qué no nos queremos embarcar. En Chile somos súper buenos para decirle que sí a todo. Y sale una nueva ley y tenemos ahora que cumplir con todos los delitos de la nueva ley y tenemos que decir, oye, veamos dónde está nuestro riesgo, a dónde podemos aportar más como empresa, y en eso que nosotros podemos aportar más como empresa, esa va a ser nuestra meta, y esto otro, que sí, tal vez que podríamos hacer algo, lo vamos a dejar de lado. O sea, es increíble, no sé, yo siempre cuento este ejemplo porque yo misma caí, pero llenando algunas de las encuestas o algunos de los reportes de ESG, en uno decía, su empresa recicla batería. Y yo, porque no quería contestar que no, porque no nos gusta contestar que no, además, pesqué una cajita y hice un reciclaje de baterías en la oficina. Y después dije, qué cosa más ridícula, porque tenemos a lo más 4 baterías o ya tal vez 6 de algunos controles remotos que andan dando vuelta por ahí y que seguramente en años no se cambian, pero solamente para llenar la cajita y contestar que sí. Entonces muchas veces nos terminamos abrumando por esto, porque queremos contestar a todo que sí. Y tenemos que decidir en qué nos vamos a enfocar y en qué no nos vamos a enfocar y decir, mira, este no va a ser un tema de prioridad para este año, pero al menos sabemos que existe, tal vez va a ser para 10 años más y tal vez va a ser para nunca. Entonces yo creo que ese es como la primera ruta en el fondo que debería tener un directorio. Y es sentarse, y otra cosa, y perdón acá por alargarme en la pregunta, pero es que yo hago una clase sobre esto y es increíble como nadie lo hace y es tan fácil hacerlo. Los directorios se deberían juntar y hacer un ejercicio de valores, de ellos como personas. Las empresas no es un edificio de ladrillo, la componen personas, la lidera un directorio, y por lo tanto los valores que bajen hacia abajo de la organización van a ser los valores de esas personas que están liderando la organización. Y desde ese ejercicio sacar un propósito que sea real, no de las lindas palabras que te lo dijo el ChatGPT o que lo buscaste en Google, de que sí, somos una organización transparente, honesta, bla, 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 sino que ¿cuáles son los valores que nosotros tenemos? ¿Qué valores le queremos traspasar a esta organización? Y cómo eso lo vamos llevando a un propósito y eso lo vamos midiendo a lo largo del tiempo. Perdón por alargarme, pero es que esa parte Excelente. me fascina Nos mucho. queda tiempo para una pregunta, Carolina. ¿Por qué crees que hay empresas que aún no se han subido o no han abordado el carro de la sostenibilidad? ¿Cuánto de esto crees tú que influye por razones económicas? No, yo creo que dos cosas. Uno, siempre es más fácil para digamos, las nuevos partir con esta mirada que para los grandes antiguos, muchas veces mover el elefante blanco, ¿verdad? Porque hay una cultura organizacional detrás, etcétera, ya hay un sistema montado de determinada manera y se requiere una fuerza especial para moverlo. Y como bien señalaba Susana, esto tiene que estar basado y tiene que estar, digamos, en los valores de las cabezas de arriba, que tienen que realmente creer en esto como una fuente no solamente de sus propios valores, sino que de generación de valor y sustentabilidad en el largo plazo de la organización, de esta mirada, y no solamente de cómo sacar jugo, el mayor jugo en el corto plazo. Dicho eso, que para mí es clave, es porque finalmente la cultura de la organización y toda la transformación va a depender de esa mirada de arriba, de convencimiento de arriba para mover a toda la organización. Efectivamente, en las transformaciones se requieren inversiones. Eso es en el tema, las tecnologías que nos permitan tener un menor impacto ambiental son reales, etcétera, y que se requieren muchas veces. Pero hoy día sabemos claramente que aquellos recursos que van dirigidos a temáticas de sostenibilidad ambiental son más económicos que aquellos que
no tienen, ¿verdad?, una base para hacer esa transformación. Y por lo tanto, hoy día es financieramente más atractivo invertir en ese tipo de modificaciones, que por lo demás son las únicas que les van a permitir a la compañía ser sustentable en el tiempo. Y entendamos esta mirada de largo plazo que es clave. Entonces, partiendo por el convencimiento real de las cabezas de la organización, que aquí es la única manera de hacer a la compañía sostenible en el tiempo, es verdad, incorporar estas variables para manejar las transformaciones y los campos, creando valor y manejando los riesgos de la organización y utilizando mecanismos financieros que son mucho más costo eficientes si se dirigen hacia esas transformaciones para poder realizarlas. Y yo comparto con la Susana una temática bien importante que es el foco de la organización. No se puede hacer todo. Y por eso me gusta, digamos, temáticas como la SASB, que te dice, oye, ¿cuáles son las cosas que son realmente materialmente sustentables? Igual que el enfoque de riesgo, uno lo tiene que rankear y focalizarse en lo materialmente sustentable, más relevante, lo mismo que en las temáticas de impacto y en las temáticas de oportunidades para gestionar. Y señalar también que lo que no se mide, no se gestiona. Y muchas de estas temáticas estaban invisibilizadas. Y por lo tanto ni siquiera se sabían que existían por parte de las organizaciones. Mientras nosotros sigamos, ¿verdad?, teniendo unas temáticas ocultas y mirando solamente el resultado financiero, nos vamos a seguir focalizando en el corto plazo inmediato y dejando de gestionar las variables que son claves en la transformación hacia la sustentabilidad. Y por lo tanto yo creo que normativas como la 461, por ejemplo, que te obligan necesariamente a medir cierta temática, permiten a la organización ordenarse en aquellas que sean prioritarias para poder impulsar esa transformación y focalizar los recursos necesarios para esa transformación. Excelente, muchísimas gracias, Carolina. Bueno, estamos llegando lamentablemente al final de este encuentro. Esperamos que para quienes nos ven y escuchan sirva de guía en la temática que estamos abordando hoy día, y porque está en directa relación a la mejora continua de las políticas que hoy exigen consumidores e inversionistas, como el resguardo a las dimensiones del medio ambiente, social y de gobierno corporativo, que por supuesto va a significar un tremendo avance hacia la sostenibilidad, y que tengan en consideración a todos sus stakeholders y marcando la diferencia que existe entre una empresa que está realmente preocupada de aquella que está enfocada en eslogan o marketing. Quiero agradecerle a nuestros expertos invitados. Gracias, Susana. Gracias, Carolina. Muchas gracias, Claudio, por este tiempo, por la contribución, por la generosidad de querer compartir su experiencia, su conocimiento con nuestra audiencia. Y les dejo la palabra para que puedan despedirse de la audiencia. Si me permites, oye, agradecer la oportunidad. Creo que estos temas son absolutamente relevantes y nada, si de verdad nos creemos que las empresas tenemos una responsabilidad social, bueno, creo que lo que hablamos en este encuentro muestra que hay un camino claro a seguir. Así que muchas gracias por la invitación. Gracias, Claudio. Bueno, muchas gracias a todos por estar acá. Gracias, Cristian, por moderarnos. Gracias a BioCake también por hacer el webinar junto a BH Compliance. Muchas gracias, Claudio, Carolina, las presentaciones increíbles. Así que creo que, y como bien decían ahí algunos comentarios, despertaron muchas inquietudes y esto no es el fin, esto es el comienzo. Y efectivamente de un camino que hay que incluir en el corazón de las empresas. Bueno, oye, muchas gracias a todos, un gusto estar con aquí estos tremendos panelistas. Quizá un mensaje para la audiencia. Hoy día un desafío, un valor muy importante que tienen las organizaciones es el talento. Y el talento hoy día ejerce un poder de presión en las transformaciones de las compañías muy grandes. Entonces yo también los llamo a todos, digamos, y todos tenemos un rol en eso de presionar por estas transformaciones, porque le dan sentido a la empresa como gran agente transformador en el mundo de hoy, y es la
la razón por la cual las personas queremos participar de estas organizaciones para poder contribuir en esos cambios. Así que yo creo que ahí hay un rol bien importante que todos podemos hacer. Muchísimas gracias, Carolina. Por mi parte, nuevamente agradecer a todos los que nos han seguido atentos en la transmisión y a quienes lo han hecho posible. Gracias a Susana y al equipo de BH Compliance. Gracias también al equipo de BOK. Por favor, quienes no pudieron asistir o quieren repasar o analizar más detenidamente cualquiera de estos conceptos, van a quedar disponibles en los canales de YouTube de BOK y de BH Compliance. Así que espero que nos podamos encontrar en otra oportunidad tocando o profundizando estos temas interesantes para seguir contribuyendo y acelerando la transición de empresas hacia la sostenibilidad. Muchísimas gracias a todos y a todas. Muy buenos días.